Muchas gracias. No sé si alguien más está levantando la mano o que le quedó levantada a Luz Mary. Elizabeth Ortega está levantando la mano. Elizabeth, mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Profe, lo que pasa, muchas gracias por este curso. Estoy muy contenta de estarlo realizando. Mi consulta yo la hice anoche, pero entonces no me contestó. Es que yo estaba en el módulo de descripción parte 2 y no me sale esa aplicacioncita que dice casos de conflicto. O sea, ahí yo vi que usted lo hizo automático, pero a mí no me salen. Y yo le doy todo lo que usted dice y no me sale ese. Bueno, yo atiendo ya personalmente, le ayudo, que nos conectamos y buscamos un momento para solucionar ese problema. ¿Listo? A los que tengan problemas, Sí. Profe, yo estaba haciendo todas las tareas y yo ya en el de valoración también las hice, pero de todas formas también tengo un poquito de compliques ahí en ese porque no me marca todo lo que yo he hecho. Y bueno, otra preguntita, profe, lo que pasa es que yo también pertenezco a la red, pero no me he podido volver a conectar, no me deja entrar, no tengo, el usuario se me perdió, no me deja entrar con el usuario que yo tenía y la contraseña no, tampoco con esa contraseña. Entonces, ¿ahí qué se puede hacer? Bueno, todos esos requerimientos me los hacen entre semana para yo poderlos solucionar, ¿listo? Para no quitarle Bueno, profe, tiempo muchas a gracias. espacios de la clase. Yo también les recomiendo, por favor, porque yo me demoro un poquito en contestar a veces, porque me llegan muchos mensajes por el WhatsApp. Les pido, por favor, que ustedes le quiten la opción de mensajes temporales de los que me envían a mí, porque yo a veces me demoro más de 24 horas en contestar y se borran los mensajes, entonces no alcanzo a ver lo que ustedes me dicen. Entonces, por favor, le quitan esa opción, porque ya WhatsApp tiene esa parte de mensajes temporales, y si uno no los ve en tanto tiempo, ya se borran y uno pierde la oportunidad de verlos. Entonces, bueno, también esa recomendación. Bueno, vamos a empezar entonces nuestra clase. Qué pena, tenía abierto el micrófono. Cerraste tu micrófono, profe Esteban. Perdón. Ahora sí. Listo. Vamos a empezar entonces a explicar los módulos de representación y de seguimiento. Miren ustedes, módulos de representación y seguimiento. Pero antesito, yo quisiera que en este módulo de valoración al menos miráramos la parte de valoración cultural, no para explicarla toda porque eso es muy largo. Yo les dije que los métodos de valoración sociocultural, yo tengo unos cursos, unas clases en mi canal de YouTube para que la busquen. Yo les voy a enviar a ustedes los enlaces específicos donde estoy enseñando cómo se hacen estas valoraciones socioculturales, pero solamente quería como mostrárselas, cómo se ven, cuáles son, ¿no? Al menos conozcan cuáles son estos métodos de valoración sociocultural, porque nosotros somos muy expertos en los métodos de valoración económica, pero en los socioculturales de pronto no, si no pertenecemos a las ciencias sociales. Bueno, hay un método llamado observación directa, entrevista informal conversacional, entrevistas semiestructuradas, entrevistas en grupos focales, análisis del discurso y uno muy importante que se llama valoración multicriterio. Entonces, la estructura de estos métodos o los instrumentos, más que todo el manejo de los instrumentos, son los que explico en esas clases que tengo en mi canal. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Si nosotros
abrimos un método de esos, miren ustedes que se nos despliega la descripción del método, ¿cierto? Y nos dice cómo está estructurado ese método. Recuerdo que todos los métodos tienen la misma estructura gráfica, visual, que es en forma de matriz. O sea, aquí en estos métodos socioculturales hay unos vectores ambientales en forma de columnas y las actividades económicas están en forma de filas. Y hay un número en la interrelación entre los vectores ambientales y las actividades que expresa el valor que se ha concertado dentro de ese método. Pero ese valor es relativo a cada uno de los casos particulares que se está midiendo en ese método. O sea, esos métodos, más que todos los métodos sociales, son muy, muy específicos de cada comunidad. Entonces no podemos decir como en el método, por ejemplo, de huella de carbono, que siempre se hace igual, porque hay unas convenciones ya y unos procesos ya muy bien determinados para esa metodología de huella de carbono. En los métodos socioculturales es muy diferente. Yo puedo medir un aspecto muy particular en una comunidad, ¿cierto? Pero en la otra comunidad estoy midiendo otra cosa totalmente diferente, con otras escalas diferentes. Entonces, este número que está aquí depende del estudio que yo estoy haciendo en cada comunidad. ¿Ya? Por lo tanto, pues es complejo explicarlo y les recomiendo que se refieran al curso, a la clase en donde estoy explicando ya en mi canal, ya que hablo específicamente de esos instrumentos que se utilizan en ese método. Bueno, la otra cosita es que, bueno, también tenemos unos métodos de valoración económica, ¿ya? Esos métodos de valoración económica básicamente son estos que están aquí descritos: precios de mercado, costos de reemplazo, costo evitado, precios hedónicos, método de costo de viaje, valor contingente y transferencia de beneficios. Yo quiero presentar una diapositiva para que ustedes observen la estructura de esos métodos de valoración económica. Mire que ya pasamos de valoración sociocultural a lo económico. Entonces, déjenme un momentico, yo aquí presento la gráfica, perdón, que quiero, y una vez para que quede también grabada en el curso. Y aquí la voy a compartir. Lo que voy a compartir es la estructura de los métodos de valoración económico. Ya estamos en las valoraciones económicas. Entonces, esos métodos que les dije ahorita están aquí. A ver, están aquí en esta estructura. Miren ustedes, aquí les voy a presentar toda esa estructura. Aquí están todos los métodos más conocidos de evaluación económica de servicios ecosistémicos. Recuerdo otra vez que lo que se mide en la naturaleza, lo que se valora, son los servicios ecosistémicos. Yo trabajo con un enfoque superior a ese, como lo dije la semana pasada, que se llama contribuciones de la naturaleza a las personas, ¿ya? Pero la valoración económica no dista mucho si se cambia de servicio ecosistémico a contribuciones. Las diferencias se dan más en las valoraciones socioculturales. Entonces podemos decir que esto es prácticamente lo mismo. Los métodos de valoración, miren los que están aquí, en esta partecita de aquí abajo, están los métodos de valoración económica de los servicios ecosistémicos. Entonces, mire que hay métodos, hay un método que llama precio de mercado, costo evitado, costo de reemplazo, precio hedónico, costo de viaje, valor contingente, modelo de elección, transferencia de beneficio, costo social
y valor presente neto. Todos esos métodos de valoración económica, de servicios ecosistémicos, yo personalmente los dicto en un curso que dura, en una universidad que dura 16 semanas, ¿ya? 16 clases para dar todos esos métodos. Entonces, miren que no es una cosa que uno diga, ah, es que ya voy a hacerlo por este método y de una, ¿ya? Es algo que requiere un recorrido para poder apropiarme de esas metodologías, ¿ya? Entonces los invito también a que en mi canal, en YouTube, vean, tengo prácticamente clases de cada uno de esos métodos y los pueden ver ahí gratis, yo no les cobro, lo pueden ver gratis en mi canal. Y mi canal no está monetizado, ¿no? Yo lo puedo monetizar, pero no está monetizado porque mi intención no es ganar plata con ese canal, sino poder llegar a las personas de la mejor manera posible. Puede ser que en un futuro muy cercano, estos métodos de evaluación económica junto con nosotros los pueda dictar en otros cursos que hay varias universidades que ya me están llamando. Por ejemplo, en la Universidad Cooperativa ya hay un curso montado y estamos esperando ya yo creo que en junio, julio, se comienza a promocionar ese curso donde vamos a enseñar estas cosas, ¿ya? Pero ese curso sí es pago, no es gratuito, pero eso no depende de mí porque es la universidad que me contrata para que dicte ese curso. La buena noticia es que al menos ya se está dictando esos cursos en Colombia para personas diferentes a profesionales de la economía, porque esto solamente lo veían los economistas y un grupo de economistas eh, eh, muy pequeño, que son los economistas ecológicos. Ellos son los que veían esos métodos, o los que hacían una maestría, por ejemplo, en gestión ambiental, entonces les enseñaban estos métodos. O sea, para verlos había que hacer una maestría. Entonces, al menos ahora está una oferta educativa con un curso en donde uno puede aprender de manera rápida, relativamente, cómo se maneja estos métodos de valoración. ¿Listo? Entonces, ahí les dejo la inquietud para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, una vez explicado esto, entonces sí vamos a pasar a explicar los otros dos métodos, los otros dos módulos, y a ver en qué consisten. Vamos a ver esos módulos que hacen. El módulo de representación y el módulo de seguimiento. Yo voy a compartir la pantalla por aquí. Denme un momentico. Bueno. Entonces, valga decir que el menú del software mano, en ese menú está expreso la metodología de valoración plural de pasivos socioambientales. O sea, no es configurar un valor, ¿ya? O sea, el software no hace, no hace simplemente configurar un valor, unos valores, no. Es un software para configurar pasivos socioambientales, y los pasivos socioambientales son deuda, entonces de nada sirve configurar las deudas si no se cobran. Entonces es para configurar las deudas y cobrarlas dentro de un proceso judicial, ¿ya? Eso es lo que hace el software mano. Entonces por eso tiene todos esos módulos. El primer módulo describe el conflicto, el segundo módulo se valora específicamente en las tres dimensiones, pero los dos últimos es para el proceso que sigue después de la valoración. Después de valorar hay que representar eso, y nosotros sabemos, más que todo para los que estamos inmersos en el área del reporting, de los informes financieros e informes de sostenibilidad, que si se tiene una información relevante para una empresa y eso no se expresa, no se representa de una forma adecuada, esa información no va a impactar en la toma de decisiones.
Entonces necesitamos que esa información de esas valoraciones que hemos hecho aquí, en el módulo de valoración, se represente aquí de una mejor manera. Ya, para lograr eso, yo aquí tengo unas formas de representación que no son las únicas, eso no está acabado, esas son las que yo sugiero, y esas formas de representación podrían ir cambiando con el tiempo y podrían obviamente ir mejorando, y también a medida que las personas vayan utilizando y vayan haciendo recomendaciones, se pueden ir perfeccionando. ¿Ya? El primer gráfico que yo tengo aquí en este módulo de representación es una representación que la he llamado la representación del conflicto ecológico distributivo. ¿Ya? Esa representación del conflicto la tengo en este gráfico que me he ideado, ¿no? Donde se representa, mire que el eje Y representa nivel de impactos ambientales negativos, y el eje X es el nivel de violencia en el conflicto ecológico. Entonces, en esos dos ejes se dibuja el conflicto, ¿ya? ¿De dónde saca esos datos? Esos datos los saca del formulario de descripción del conflicto, porque recordemos que cuando esté por acá, voy a abrir por acá la ventana en donde ustedes hacen la descripción del conflicto, ¿ya? Aquí en este cuadrito hay algo que dice línea de tiempo, miren. Y en este cuadrito me dice el año, el evento, ¿ya? Hay algo que dice URL, o es la fuente donde yo estoy sacando la información, y me dice nivel de impacto y nivel de violencia. ¿Ya? Entonces, estos dos datos yo los puedo llenar, los grabo ahí, y con esos datos son importantísimos y tienen que estar pues soportados en evidencias. Por eso aquí está la URL para agregar la evidencia, y también fuentes documentales si las hay, ¿cierto? Para que se genere este gráfico que está aquí. ¿Ya? Este gráfico nos va a ayudar a interpretar ese conflicto, cómo está y cómo evoluciona a través del tiempo. Entonces, los conflictos ecológicos tienen unas evoluciones, y a través de estos gráficos uno puede ver en qué nivel de evolución está. Por lo general, los conflictos nacen con quejas, ¿cierto? Pero cuando el conflicto va madurando y se vuelve más grave, entonces el nivel de violencia crece, y a veces hasta hay muerto. Entonces, ese nivel de confrontación en la gráfica lo vemos como un punto máximo. Y los conflictos con el tiempo tienden a menguar ese nivel de violencia, y no tienden a desaparecer, sino a estabilizarse en un punto. ¿Ya? O sea, hacen así como una campana, pero nunca llegan hacia abajo, hacia cero, porque cuando llegan hacia cero es porque el conflicto ya se acaba. Claro, con el conflicto ecológico, con este software, lo que pretende es que el conflicto se acabe, ¿no? A través de la valoración de los pasivos ambientales. Si se logran configurar y se logran pagar, ¿cierto? Tanto en especie como simbólicamente, entonces quiere decir que la comunidad afectada ha sido reparada, y por lo tanto ya estos puntos rojos que ustedes ven aquí van a llegar hacia abajo, y eso quiere decir que el conflicto mengua o se termina, ¿ya? Entonces, esa es la intencionalidad pues de ese gráfico que muy diciente. Hay otro gráfico que también me he inventado en mi tesis, que ha sido un gráfico pues que ha gustado mucho, al menos pues a nivel de los evaluadores, en cuanto a cómo expreso yo la información ambiental de tipo sociocultural. En este gráfico lo voy a interpretar así
rápidamente. Este gráfico se llama balanza de la justicia del reconocimiento. Recordemos que mi tesis está soportada en una justicia tradicional clásica, sino en una justicia que se llama justicia del reconocimiento, intersubjetivo de Alsas-Honneth, en donde lo más importante es el reconocer al individuo como un ser igual de derechos. Entonces, mire que aquí la gráfica lo que expresa es una balanza, este triangulito aquí que ustedes ven en pantalla, es una balanza, ¿cierto? Que tiene como algo horizontal que está en equilibrio. Para que eso esté en equilibrio, ¿qué tiene que pasar? Entonces hay dos grandes círculos aquí. Uno representa los daños o el desprecio y el otro representa las reparaciones o el reconocimiento. Entonces, está en equilibrio, ¿por qué? Porque en la medida de que se dañe o se desprecia al otro, en esa misma medida se tiene que reparar o arreglar. Entonces, si eso está en equilibrio, quiere decir que hay justicia. ¿Ya? Hay justicia. Entonces, en los daños, en el software lo que hace es que coloca palabras claves a través de un algoritmo. Él lee textos que uno agrega al software. En este módulo no voy a explicar, porque pues no tenemos pues como el tiempo ni el detalle suficiente para explicar cómo el software lo hace, pero hay una sección en donde usted puede agregar textos y el software lee esos textos y dependiendo de la cantidad de veces que se repiten ciertas palabras, él les da una calificación a esas palabras y construye esto que se llama nubes de palabras, ¿ya? Es un algoritmo que construye nubes de palabras y esas palabras tienen una connotación importante dependiendo del número de veces que se repite y también la forma o la intencionalidad dentro del discurso que las personas están diciendo. Eso más que todo se hace pues a través de entrevistas en profundidad o semiestructuradas con las personas. En el caso mío, yo entrevisté o investigué 9 comunidades, 9 comunidades. Y en esas comunidades, entonces, las personas me iban contando cosas, iban hablando, iban diciendo. Entonces, mire que este conflicto que estoy mostrando aquí es de una de esas comunidades. Se llama Corregimiento del Bolo, Palmira, Valle del Cauca, el Valle del Cauca. Entonces, lo que esas personas me contaron acerca de los daños o el desprecio que sintieron, lo más relevante sale aquí en esta nube de palabras. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, por ejemplo, que no tienen empleo ya. ¿Por qué? Porque antes eran agricultores y ya todo está cubierto por caña y ya no hay trabajo para ellos, ¿no? Y los puestos de trabajo para un cultivo de caña son muy poquitos. Repiten mucho que la caña es un monocultivo. También hay una queja generalizada, y eso es casi en todos los corregimientos que estuve, decían la palabra paren el cultivo de la caña, no más caña, paren la caña. Entonces miren que esta palabra paren es muy importante dentro de las quejas que ellos tienen. También dicen no más quemas, por favor. Dicen que las quemas los ha llevado pues a una situación desesperante. Algunas personas miren esta frase tan fuerte, la voy a aumentar aquí el tamaño, porque las personas son las que dicen esto, ¿no? Dicen no valemos nada. ¿Ya? Una comunidad que se siente que no vale nada, ¿por qué? Porque el ingenio lo trata como si fuera una basura. ¿Ya? Incluso a veces los han matado, ¿ya? Entonces ellos sienten un desprecio tan grande que no sienten ellos ya valor para sí mismos o sienten que para la otra persona ellos no valen nada. O sea, esa frase es muy impactante, escucharla decir a una comunidad.
nos desplazaron. Miren que eso lo está diciendo la comunidad de Palmira, del corregimiento del Bolo. Y por acá una queja, no más caña. ¿Ya? Entonces, miren ustedes lo contundente de esas frases. Aquí hay unas calificaciones de unas escalas de valor que yo trabajé. Yo trabajé con 4 dimensiones, con 4, esto se llama valores, tipos de valores ambientales, que son alimentación, trabajo, costumbre y valor simbólico. Entonces, la idea era determinar qué tanto era el daño en esos valores. Entonces, miren que eso está en color marrón, en color como rojo oscuro. Entonces, acá arriba está la convención de eso. Entonces, si la calificación hubiese sido de 1 a 3, el color hubiese sido amarillo. Si hubiese sido de 4 a 5, el color hubiese sido naranja. Si la calificación del daño, ¿no? La calificación del impacto, el daño hubiese sido de 6 a 7, la calificación, el color hubiese sido rojo. Y si la calificación hubiese sido de 8 a 10, la calificación es de un rojo negro, ¿no? Como un ocre. En este caso, todos fueron ocre, ¿ya? Y casi en todos los corregimientos donde estuve, el color que predomina es el más grave de todo. O sea, para ellos, los impactos, los daños que les hicieron o el desprecio que sintieron o que han sentido por parte de los ingenios azucareros es gravísimo. Es lo más grave que hay en la medición. Entonces, mire que esta es una forma de valoración, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de valoración sociocultural, pues se refiere a este tipo de análisis que nosotros podemos hacer, ¿ya? Miren que no es como valorar un activo o una inversión, ¿no? ¿Ya? ¿Y por qué eso es un pasivo? Entonces, alguien puede decir, bueno, profesor, pero ¿eso qué tiene que ver con los pasivos? Claro, es un pasivo en el sentido de que cuando una persona es dañada, ¿ya? Sufre un daño, el responsable tiene una obligación de reparar a la persona que dañó. O sea, tiene una obligación, tiene una deuda, o mejor decir, no tanto la palabra deuda, porque esa deuda casi siempre tiene una connotación económica, pero sí podríamos decir que tiene una obligación, ¿ya? El término en inglés, por ejemplo, de pasivo, cuando se traduce en la contabilidad, no se utiliza pasives, por ejemplo, en inglés, no se utiliza pasives, sino que se utiliza el término liabilities. Y liabilities no es deuda monetaria, sino que es obligación, obligaciones, ¿ya? Entonces, los pasivos ambientales son deudas o obligaciones que tienen las empresas de hacer cosas por los daños que hicieron. Entonces, en estos casos, dañaron a las personas moralmente. Estos son daños morales, ¿no? Entonces, tienen que reparar esos daños morales. Esos daños morales se reparan de muchas maneras. Pueden ser reparadas económicamente o pueden ser reparadas con cosas que la empresa haga para poder suplir de una manera ese daño. Pero eso es una cosa muy difícil, porque no hay una regla para eso. Por eso, en mi investigación, o un aporte importante que yo hago en mi tesis, es que la única forma para determinar cómo se puede reparar a una persona es preguntándole a esa persona cómo desea ser reparada. Ya, es lo único. En mi investigación, entonces, yo le pregunté a las personas, bueno, ustedes fueron dañados así, ¿ya? Con quemas, con desprecio. ¿Cómo quieren ser reparadas? Entonces las personas comenzaron a decir, nosotros queremos, por ejemplo, miren esta palabra aquí, tan importante. No sé si la alcanzan a leer, la voy a colocar más grande. La voy a colocar más grande para que la vean. Mire que aquí dice que nos pidan perdón. ¿Sí ven? Las personas quieren una forma en que ellos se van a sentir reparados, es que
la empresa, el ingenio en este caso, les pida perdón a ellos. ¿Por qué es tan importante para ellos eso? Porque mire que acá dijeron, acá ellos dicen, no valemos nada. ¿Sí ven? Entonces, luego pues yo hago pues el análisis sociológico y también desde el punto de vista psicológico. Claro, alguien que se siente tan despreciado, lo mínimo que puede esperar es para que pronto pueda sanar esa herida del desprecio, es que la persona o la entidad que lo vulneró le pida perdón. Entonces, para ellos es importantísimo esto, ¿ya? Y la empresa está en deuda con ellos. O sea, el ingenio en estos momentos tiene un pasivo ambiental, sociocultural, de pedirles perdón. ¿Sí ven ustedes? Entonces uno se preguntará como contador o como profesional que está configurando esos pasivos, uno preguntará, bueno, ¿eso cómo hago una cuenta para eso? No, eso no se hace en una cuenta, ¿no? No, o sea, no hay un PUC para uno registrar que la empresa dé un perdón, pero sí se puede registrar desde una descripción narrada, ¿cierto? A través del discurso, decir lo que el juez, por ejemplo, determinó, porque el juez puede decir, usted empresa está obligada a pedir perdón, ¿ya? O sea, los jueces pueden pedir eso no me lo inventé yo, ¿no? O sea, los jueces pueden obligar a una empresa a que la empresa pida perdón. Eso ha sucedido, por ejemplo, con el caso de la British Petroleum en el Golfo de México. La empresa British Petroleum fue obligada a pedir perdón a las comunidades y al mundo entero por ese daño que hicieron de contaminación en el Golfo de México. También la Exxon Texaco fue obligada a pedir perdón a los habitantes de la selva amazónica por contaminar y dañar la selva amazónica. Ellos sí no cumplieron. La British Petroleum pidió perdón, pero la Exxon Texaco a la luz, a hoy en día no ha pedido perdón. Entonces mire que eso de pedir perdón no es algo poco, es una cosa importantísima. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que la empresa que pida perdón no va a volver a repetir lo que hizo, ¿ya? Se compromete a no volverlo a hacer también. Bueno, miremos otras palabras que salieron ahí en la investigación, otras formas de valoración sociocultural. Mire que ellos no solamente piden cosas morales, sino que aquí, por ejemplo, están pidiendo una caseta comunal, dice ahí, caseta comunal. O sea, ellos dicen, bueno, si nos dañaron tanto, si nos afectaron tanto, pues denos una caseta comunal, pero también dicen un centro deportivo, ¿ya? También dicen que nos den trabajo, porque por ahí se estaban quejando de que no, se les había acabado las fuentes de trabajo. Por acá dicen que siembren frutas. ¿Sí ven ustedes? Son formas de reparación. Cambio de actividad económica. Usted ha sembrado caña por 70 años. Entonces la forma en que nos repara y que nos respeta y nos reconozca a nosotros es que deje de sembrar caña, cambie la actividad económica. Entonces la actividad económica extractiva, la que está causando el daño, se acaba y se cambia por otra. Claro, eso no le gusta a la empresa, porque quiere decir que la empresa prácticamente, esa actividad económica se va a acabar, ¿cierto? Por eso, al comienzo del curso y en mi tesis, yo argumento, lo demuestro con números, que si la mayoría de los pasivos ambientales se cobran, muchos sectores económicos desaparecerían, porque la economía en gran parte está fundada en generar pasivos ambientales que no paga, ¿ya? Entonces miren ustedes lo importante de eso. Yo considero que el pago de los pasivos ambientales es lo que podría ocasionar una transición del sistema económico capitalista que tenemos ahora
a un sistema económico más sustentable, ¿ya? A un sistema económico que, si bien puede ser que no deje de ser capitalista, de seguro sí va a ser más sustentable. Y podría ser que el capitalismo pudiese dejar de existir y se transformara en otro sistema económico que no sabemos cómo va a ser, pero que al menos sí podemos conocer que ese sistema económico tiene que tener como principio fundamental la sustentabilidad, ¿ya? Porque si todos los pasivos ambientales se cobrarían, entonces el beneficio personal y el consumo en el cual están basados el sistema capitalista, pues se acabaría. Entonces eso daría a otro tipo de sistema. Bueno, esa es la tesis que defiendo en mi disertación. Miren lo importante de esta otra palabra, que nos devuelvan el río, ya, que nos devuelvan el río, porque están hablando del río Cauca, porque el río Cauca, los ingenios azucareros los han contaminado, y los que viven en el Valle del Cauca son testigos de eso, ¿no? El río Cauca ha acabado con su productividad, con su vida, más o menos en un 60%. O sea, que antes se pescaban 100 peces, ahora se pescan 40. ¿Sí ven? O sea, ha perdido una productividad de un 60%. O sea, se ha muerto un 60% del río. O sea, ellos están diciendo, devuélvanos el río que había antes, lleno de vida, lleno de una cantidad de peces, de aves, de insectos, de roedores, de animales que vivían a las orillas de ese río, y que ahorita ya no existen. Miren esta otra valoración aquí tan importante. Cantidad de personas o porcentaje de personas que piensan que los daños a la naturaleza no se pueden compensar con dinero. Cantidad de personas que piensan que los daños de la naturaleza no se pueden compensar con dinero. Yo aquí tengo el 17%. O sea que no todas las personas piensan que el dinero es lo más importante en la vida. Cuando yo soy testigo de eso como investigación. Aquí las personas, una minoría de personas de esta comunidad, dijo, solamente el 17% de las personas dijo que se podía compensar con dinero. Ah, no, perdón, yo leo bien la frase. Pero de pronto estoy dando los datos al revés. Aquí dice, porcentaje de personas que piensan que los daños en la naturaleza no se pueden compensar con dinero. O sea que el 17% de las personas piensa que los daños a la naturaleza no se pueden compensar con dinero, pero esa fue esa comunidad. Ahorita vamos a ver otra y verán que eso cambia. Y el 42% de las personas piensan que los daños a la naturaleza se deben remediar. Aquí hay una cosa muy, muy importante, ¿no? Hay una diferencia entre compensar con dinero y remediar. Compensar, ¿qué quiere decir? Que el daño no se va a reparar, ¿ya? Sino que le van a dar una plata. Entonces, aquí, digamos que no hay una actitud como de valoración por parte de la comunidad de su propio entorno. Mientras que aquí hay personas, aquí la persona está diciendo, no, eso no se puede remediar con dinero solamente, no se puede compensar solamente con dinero, se tiene que remediar, o sea que el daño ambiental se tiene que arreglar. Así no queda igualito, pero que el río que está contaminado se tiene que descontaminar. Entonces mire que aquí la proporción es grande, ¿no? Si cambiamos aquí, por ejemplo, cojamos otro municipio, Andalucía, por ejemplo. Mire que Andalucía, mire que cambia, ¿no? Voy a presentar el escenario
para que vean la gráfica. Mire que la gráfica cambia, ¿no? Los colores, mire que aquí los colores ya no son todos ocre, sino que hay unos colores rojos aquí en los impactos. Y estos valores también cambian, ¿no? Mire que aquí el 44%. Es totalmente diferente el panorama aquí en Andalucía. El 44% de la población impactada dice que no quieren plata. Eso es importante, ¿no? Ellos no quieren plata. Y el 28% de las personas piensa que los daños a la naturaleza se deben remediar. Entonces son datos importantísimos. También cambian las palabras, ¿no? Por ejemplo, mire que acá esta palabra que está grande, aquí esta frase, quiere decir que se repitió mucho en esa comunidad cuando se les preguntó cómo querían ser reparadas. Entonces aquí las personas en Andalucía están clamando con que el río se salve. Salvemos al río Cauca, dice la gente allá. Salvemos el río Cauca. Y acá hay otra frase impactante, miren, no más glifosato. La gente dice, ¿no? Porque estas palabras fueron sacadas de las entrevistas que se le hizo a la comunidad. Bueno, también quieren cosas materiales, caseta comunal, quieren trabajo, el trabajo se repite mucho en todas, y centros deportivos. Entonces miren ustedes, esos simplemente son ejemplos, esto es un ejemplo gráfico de cómo se puede hacer una valoración sociocultural y cómo se puede expresar un pasivo ambiental sociocultural. Claro, ¿el pasivo cuál es? Es esta parte de aquí de la balanza, ¿cierto? Porque al otro lado están los daños. Entonces, para que eso quede cuadrado, ¿cierto? Se tiene que reparar con estas cosas. O sea, la empresa tiene que, de alguna manera, reconocer a la población, a la comunidad impactada, dando parte, porque pues se entiende que no se puede dar, la empresa no estaría en capacidad de reparar todo, pero al menos sí que tenga la intención de hacerlo y de parte de las demandas que está pidiendo la empresa. Estos datos que están aquí, estimados amigos, ya son suficientes para poder generar un proceso de demanda judicial contra los ingenios azucareros. Yo estoy esperando pues poder hacer la sustentación de mi tesis y ya pues con más tranquilidad poder ayudar a ciertas comunidades que me han pedido para que estos datos puedan ser utilizados en esos procesos de reclamaciones ya legales de esos pasivos a los ingenios azucareros. Obviamente, pues los ingenios me odiarán y dirán que yo estoy en contra de ellos, pero yo siempre les repito, yo no estoy en contra de los ingenios, no estoy en contra de la industria, estoy a favor de las comunidades, que es una cosa muy diferente, ¿no? Yo no estoy en contra de la industria ni el desarrollo, estoy a favor de las comunidades. Ellos han sido vulnerados, han sido despreciados y tienen unas cuentas por cobrar y se les debe de reparar, ¿ya? Y esta es una forma en que se reparan, es una forma en que se pueden suplir las demandas de la justicia ambiental. Mire que aquí es donde uno puede decir, esto es justicia ambiental, ¿no? Bueno, ya por último, para pasar aquí a esta otra representación, aquí hay una representación gráfica de todo el pasivo ambiental de la caña, expresada en indicadores claves, ¿ya? Entonces mire que el pasivo ambiental yo la represento, cuando hablo de valoración plural, la represento con estos círculos, uno dentro de otro, muy similar a la representación que hace la economía ecológica del
del sistema económico, ¿no? Entonces mire que lo económico está inmerso dentro de lo social y lo social está inmerso dentro del planeta, dentro del dominio ecológico. Asimismo es el pasivo ambiental, cuando se habla en términos plurales, ¿ya? Lo económico es solamente una valoración que se hace de una parte de esos impactos dentro de la sociedad, ¿ya? Y las valoraciones socioculturales son unas valoraciones que se hacen de los impactos que se ocasionaron en lo físico, en lo biofísico, o en el planeta como tal, ¿no? Entonces, esa es la forma en que yo propongo para representar ya el pasivo ambiental como tal. Esos valores, mire que esos valores se pueden ir agregando, ¿ya? Y finalmente, lo que queda es una deuda, ¿no? Entonces miren ustedes que aquí está la deuda ecológica, determinada valorada en la huella de carbono, que se podía haber utilizado otra convención, por ejemplo, huella hídrica, pero yo utilicé huella de carbono. Está la valoración sociocultural expresada en varias cifras. Por ejemplo, miren esta cifra, mira. Voy a leer lo que dice ahí. Muertes por enfermedades respiratorias, por emisiones de quemas de caña. ¿Ya? El número en los últimos 10 años, ustedes no lo van a creer, pero se le atribuye a que los muertos por estas enfermedades respiratorias en los últimos 10 años son 1.256 personas afectadas. O sea, eso no es una cifra despreciable. 1.000 personas muertas, en donde el ingenio o los ingenios tienen responsabilidad, porque ellos son los que queman y son los principales causantes o el principal factor, principal vector que causa esas enfermedades respiratorias. Aquí hay otro dato, percepción de la población por el daño en el aire. Entonces la gente, de acuerdo a las mediciones que hice, dice grave, la percepción es grave. ¿Se acuerdan de esos colores? Ese color rojo ocre expresaba realmente en todas las comunidades en donde yo fui, que era grave el impacto. Demandas de la comunidad a los ingenios. O sea, lo que más las personas reclaman de todas las palabras que salieron resaltadas ahí, las personas lo que más reclaman son estas palabras: respeto a la naturaleza, respeto a la naturaleza. Muchas personas decían reforestación, reforestar, sembrar árboles, y también decían no más quemas, no más quemas. Son las 3 cosas que más decían. Hay muchas otras demandas, ¿no? Pero esas fueron las más representativas. Y también hay unas valoraciones económicas, ¿no? Entonces mire que estas 2 primeras es una valoración que está en la dimensión ecológica, que la saqué con los métodos de valoración que ya expliqué, ¿cierto? Esta valoración, la valoración sociocultural, la saqué con los estudios que hice y los gráficos que les mostré ahorita. Y por último, hay unas valoraciones económicas que hice a través de los métodos de valoración económica que también les mostré. Entonces, aquí solamente estoy valorando el impacto con huella de carbono. No estoy midiendo otras cosas. Podría medir, por ejemplo, huella hídrica y otras cosas, ¿no? Por ejemplo, pérdida de especies, que también hay una cantidad de datos ahí. No me estoy metiendo con eso, solamente huella de carbono. Entonces, hice una medición de la huella de carbono solamente para el año 2021. Las compensaciones de eso me da un valor monetario de 33 millones de dólares.
$33 millones. Y el costo social, también otra variable que calculé basado en un indicador que da la CEPAL, donde pues hay una fórmula para uno poder calcular el costo social de los impactos ambientales. Con ese indicador calculé el costo social y ese costo social son $13 millones, ¿ya? Basados en esa huella de carbono. O sea, eso lo estoy sacando de la huella de carbono que estoy calculando a través del estudio que hice de las emisiones de gases de efecto invernadero que genera el cultivo de la caña, ¿no? Entonces mire que aquí yo estoy colocando que hay un indicador muy importante. Aquí arribita dice que la caña de azúcar genera 2.04 toneladas de CO2 equivalente por hectárea por año. Por hectárea, por cada hectárea cultivada, se generan 2 toneladas de CO2 equivalente. Eso quiere decir que es un cultivo que es inmensamente agresivo con la atmósfera, ¿ya? El total de las emisiones en el 2001, mire acá arribita, no sé si ven el mouse ahí, voy a colocar un poquito más grande, aquí, miren que el total de las emisiones para el 2021 son 498.000 toneladas, o sea, casi 500.000, casi medio millón de toneladas de CO2. Las emisiones acumuladas desde 1980 al 2021 son 16 gigatoneladas. Eso es una cosa impresionante, ¿ya? O sea, uno podría decir, no, pues es que eso en comparación con todo el CO2 que produce, por ejemplo, Estados Unidos y China, eso no es nada, ¿ya? Sí, puede ser que sea una cifra ínfima, esas 16 gigatoneladas en todos esos años, pero para un cultivo, para una actividad económica en un territorio determinado, eso es exagerado, ¿ya? O sea, tener un indicador de 2 toneladas por hectárea al año de gases de efecto invernadero es algo inaceptable, ¿no? Desde el punto de vista de la sustentabilidad. Entonces, claro, con esos indicadores yo puedo determinar estos valores monetarios. $46 millones tendrían que pagar los ingenios en el 2021, solamente en ese año, para compensar la huella de carbono. Ellos no pagan eso, obviamente. ¿Por qué? Porque no hay regulación. No hay regulación. Pero yo aquí estoy haciendo la estimación de que si hubiese regulación ambiental, ese sería el costo que tendrían que pagar para compensar esas emisiones de CO2. También hice el ejercicio, estimados amigos. Si los ingenios azucareros pagasen solamente el pasivo ambiental relacionado con la huella de carbono, no con otros daños, como huella hídrica, por ejemplo, solamente huella de carbono. Si ellos pagaran cada año esa cifra, $46 millones, los ingenios darían casi todos pérdida. O sea que la actividad económica se volvería insustentable y eso demostraría la tesis de que las industrias extractivas, cuando pagan los pasivos ambientales, se vuelven industrias insustentables. O sea que desde el punto de vista del mismo capitalismo no podrían existir, ¿ya? O sea, esas empresas existen en contravía de la teoría económica capitalista, porque no pagan unas deudas que deberían de pagar. Y por eso es que las grandes potencias como Estados Unidos no se preocupa por regular, por ejemplo, emisiones de gases de efecto invernadero, porque ellos saben que muchas de sus empresas quebrarían. Pasaría esto que estoy mostrando aquí
en este ejercicio, ¿no? De este sector económico nomás. Pero imagínense, si esto efecto es en un cultivo, ahora imagínense cuáles serán los efectos en una industria mucho más extractiva, como la producción del carbón, por ejemplo, ¿ya? Como la producción del oro o la producción de petróleo, por ejemplo. No, pues las pérdidas serían muchísimo más grandes, ¿no? Bueno, esto es en cuanto al módulo de representación. Entonces ya vimos tres gráficas en este módulo, ¿cierto? La gráfica de los conflictos ecológicos, vimos la gráfica de la valoración sociocultural y también vimos la gráfica general del pasivo socioambiental plural, ¿ya? Pasivo socioambiental plural. Ese es en cuanto al módulo de representación. Valga decir, antes de pasar al otro módulo, esta forma de representación es importantísima porque con estos tipos de informes es que se pretende que el juez, la persona que está siendo garante de la justicia, en este caso de la justicia ambiental, va a tomar decisiones jurídicas con base a esas valoraciones, ¿no? Entonces, estos informes tienen la intención de impactar mucho la decisión, en este caso, del decisor, valga la redundancia, ¿no? En este caso sería el juez. Entonces, se espera que el juez, cuando vea estos informes, pueda decir, sí, en realidad esta empresa debe este dinero, tiene estos impactos, están bien documentados y por lo tanto tiene que pagar o tiene que reparar estos daños haciendo esto y esto y esto y esto, pidiendo perdón, descontaminando el río y además de eso dando esta plata. Entonces mire que hay tres tipos de reparaciones. O sea, aquí en un pasivo ambiental, cuando la gente paga un pasivo ambiental plural, tiene que pagar tres cosas, ¿no? No solamente dinero, sino que tiene que reparar también integralmente. Da el dinero, pero también descontamina y también tiene que hacer actos de desagravio, de pedir perdón, como meterse a no volverlo a hacer, o hacer capacitaciones, o hacer una obra social. Bueno, cosas importantes a nivel de la reparación moral. Bueno, el módulo de seguimiento, si bien es cierto que el módulo de representación es importantísimo, el módulo de seguimiento es también igual de importante. Como su nombre lo dice, este módulo de seguimiento lo que hace es ayudar a observar paso a paso cómo va el proceso judicial para que el pasivo ambiental sea cumplido. Entonces, esto lo hace a través de tres pasos. Primero, algo que se llama gestión documental, ¿ya? Entonces, a través de este módulo de gestión documental, se van colocando los diferentes documentos, pues, valga la redundancia, que se va generando a través del caso, ¿ya? Simplemente este módulo es un módulo que ayuda a colocar archivos, ¿cierto? Irlos contextualizando cada uno, ¿cierto? Decir esos archivos o esas carpetas o grupos de información, irlas categorizando para tener muy bien referenciado en qué va nuestro caso, ¿ya? Entonces, en un proceso judicial salen muchas cosas, ¿cierto? Salen actas, salen resoluciones, salen actos, salen, bueno, cantidad de documentos importantísimos que son claves para el proceso judicial. Entonces, en este módulo se tiene o se debe de llevar una copia de todo eso, ¿no? También de cosas que hace la comunidad, que la comunidad hizo una reunión, que se hizo una concertación con el ingenio, el alcalde fue y me dio, todo eso se tiene que documentar y todo eso tiene que quedar ahí, ¿no? Con documentos, con fotos, con actas, etc.
Aquí hay algo muy importante, un módulo que se llama valoración multicriterio. Este módulo está en desarrollo, no lo he terminado, pero es importantísimo que se logre terminar, y eso pues estará pues en la versión final. Yo creo que en la versión 1.1 o 1.5 va a estar el módulo de valoración multicriterio terminado. ¿Qué es esto de valoración multicriterio? Es un proceso que nos ayuda a valorar cosas, más que todo en procesos de conflicto con diferentes actores, ¿ya? Entonces, los actores sociales que están en conflicto entran a negociar. Esto es importantísimo dentro del pasivo ambiental, porque pues que el pasivo ambiental, como de pronto se determina en un principio, de pronto la empresa muy seguramente no va a poder, como les dije ahorita, no va a poder cumplirlo. Entonces hay que concertar con la comunidad a ver cómo eso se puede mediar y decirle a la comunidad, bueno, ustedes pidieron una caseta comunal y una cancha deportiva, pero pues la empresa no está en capacidad de dar las dos, va a darles una de las dos. Entonces se entra en discusión a ver eso cómo se da, ¿no? Que es que la empresa debe pedir perdón. Bueno, entonces, ¿eso cómo se va a hacer? ¿Ya? Queremos que lo haga a través de medios de comunicación masivo, ¿ya? Entonces, la comunidad constantemente tiene que estar reunida con el otro, con la otra parte, con su contrapartida, y juntos poder determinar cuál es la mejor solución de ese conflicto, ¿ya? Entonces, por eso la valoración multicriterio es tan importante en esta etapa ya. No se utiliza mucho en la valoración como tal del pasivo, sino que se utiliza más que todo en la etapa de negociación ya de cómo se va a honrar, cómo se va a cumplir el pasivo ya. Entonces, más que todo es una etapa de negociación. Allí se hace la valoración multicriterio. Bueno, aquí pues ya comencé a hacer el desarrollo, pero realmente no lo puedo terminar. Y espero que antes que acabe este año pueda estar ya ese módulo listo. Bueno, aquí hay una opción muy importante que se llama crear artículo de visualización, ¿ya? Eso quiere decir que la comunidad va a tener la oportunidad de escribir, redactar, documentar algo para mostrarlo al mundo a través del sistema, mostrar al mundo qué pasa con su pasivo ambiental, ¿no? Entonces, aquí hay un módulo para poder hacer el artículo. Pues aquí simplemente se escribe, pero pues lo más recomendable es que las personas lo escriban en Word o comenten muy bien, y aquí lo corten y lo peguen, y el artículo quedará en la plataforma. Eso, porque es importante. Miren que les voy a mostrar aquí algo, y es que la plataforma, el sistema Manu, también tiene la expectativa de convertirse en un sistema, a ver, aquí no se los puedo mostrar, convertirse en un sistema de visualización de esos conflictos, ¿ya? Que cuando entren, por ejemplo, a esta página, que es donde está contenido el software, que se llama pasivosambientales.org, que tiene una forma como de portal de información, allí estén los diferentes artículos como en forma de noticias para que las personas los puedan ver, ¿ya? Se pueda visibilizar ese conflicto y se pueda visibilizar en qué va el pasivo ambiental
y si ese pasivo ambiental ha sido cumplido o no. Entonces, el sistema, además de ayudar en el proceso de valoración y configuración del pasivo, también pretende ser un portal de divulgación de información, ¿ya? De esos casos. Esa es la visión, pues, que tengo de la aplicación como tal, del alcance que puede llegar a tener. Entonces, imaginen ustedes, pues yo me imagino muchos casos en toda América Latina que se estén llevando y que las personas tengan como referencia el sitio pasivosambientales.org y puedan ver ahí qué es lo que está pasando en la región con esos pasivos, con todas esas deudas que tiene la industria con estas comunidades. Bueno, eso es finalmente lo que hace estos dos módulos, el de representación y seguimiento. Hay una parte, ¿sí?, que se tiene que mejorar, ¿cierto?, que tiene que terminar. Espero que antes de que se termine este año eso pueda estar terminado y queda todo un trabajo por delante para poder comenzar a implementar estos procesos en la vida real. Ustedes, los que han llegado hasta aquí, pues yo le he dicho, son los pioneros de este sistema. El sistema está ahí disponible, gratis, abierto, para que todas las personas lo puedan utilizar. Yo estoy disponible para que me puedan contactar y decirme, profesor Esteban, mire cómo hago esto, tengo este método de valoración, pero no entiendo muy bien. Yo con mucho gusto yo los puedo guiar hasta donde mi capacidad llegue, ¿no? Pero voy a estar ahí pues pendiente de este proceso y también una vez logre ya mi disertación doctoral, que creo que va a ser en junio, voy a comenzar a buscar recursos para poder implementar el sistema en Colombia y en varios países de América Latina. O sea, que esa va a ser mi misión, poder generar esos recursos para poder implementar eso. Y la forma de implementar que es, pues ir a las comunidades a dar capacitaciones y ayudar a hacer mediciones para poder configurar pasivos socioambientales y que ellos tengan, esas comunidades comiencen a tener una base, ¿cierto?, científica de datos para comenzar a generar procesos judiciales y cobrar esos pasivos. Esa es la expectativa que tengo a futuro cercano para poder comenzar a implementar el software ya en la vida real. Bueno, estimados amigos, hemos llegado entonces al final de este curso. Por favor, si hay preguntas, bien puedan, les puedo atender una pequeña sección de preguntas. Pueden levantar la mano o simplemente abrir el micrófono y preguntar libremente. No escucho. No me escucho. Bueno, por acá dicen muchas gracias, profe. Bueno, no sé si tienen preguntas, comentarios. Que no. Por acá alguien dice en el chat. Bueno, eso es una consulta técnica. Muchas gracias. Bueno, entonces, porque no hay preguntas, entonces, queridos amigos, Mi profe, pues... mi Sí, profe Marta. Esteban. Bueno, no, Bien, pues Marta. darte las gracias de verdad por estos sábados, ¿no es cierto? Creo que ha sido muy gratificante escuchar en otros escenarios lo que tiene que ver con lo ambiental y que ya se percibe
lo que comentábamos al principio así de manera como muy coloquial, que se va a normatizar totalmente, se tiene que medir, que el entorno público tiene una responsabilidad mucho mayor a nivel ciudad y a nivel pues país también, y las empresas privadas claramente también tienen que ponerse la camiseta en la medición de la S1 y de la S2 que tú comentabas al principio. Hay una experiencia bien gratificante también dentro de estudiantes que estamos midiendo en esa lectiva ambiental. La construcción también de educación contable, cómo, digamos, desde contaduría se pueden crear planes, talleres, una mini clase en la cual desde ciclo 1 hasta ciclo 9 o 10 se puedan brindar estos tipos de elementos de educación contable. Entonces, digamos que se pueden hacer muchos mix, ¿no? Muchos mix, educación contable, la parte de medición para la contabilidad presupuestal o gubernamental, que era lo que hablábamos también, bueno, y cómo las empresas públicas van a reportar todo eso acá con las cuentas y todo lo que pues a nivel internacional les exige las normas internacionales de contabilidad del sector público. Entonces, pues hay mucha tela por qué cortar de verdad. Queda uno como emocionado y con ganas y se le van llegando a la cabeza muchos problemas y muchos conflictos realmente que pues no han tenido solución y que es responsabilidad de empresas tanto públicas como privadas meterle la mano a eso. Entonces yo sí te quiero agradecer muchísimo por estos espacios. Lástima que se acabó, pero no, seguimos acá escribiendo y como tú decías, se puede publicar. Entonces sí, acá emocionada para dar un granito de arena. Ah, claro, bueno, muchas gracias, Marta. Bueno, tú sabes y las personas pues, que me conocen, que yo tengo un compromiso pues, ético, moral con el medio ambiente. Hay muchas cosas que yo hago de manera ad honorem, y voy a seguirlas haciendo, ¿no? Porque es que uno no puede pretender cobrar por todo. Obviamente, pues que tengo que cobrar a veces porque pues de eso vivo, ¿no? Claro, claro. Pero en realidad se espera que nosotros como profesionales de todos los niveles podamos hacer muchas cosas voluntarias. Las comunidades, por ejemplo, necesitan mucho trabajo voluntario. Tampoco Total. quiero decir que todo lo que vamos a hacer en las comunidades no nos lo van a pagar, pero sí nosotros podemos donar tiempo para trabajar con las comunidades. Miren, por ejemplo, que ¿por qué hay Médicos Sin Fronteras? ¿Ya? ¿Por qué no hay Contadores Sin Fronteras, por ejemplo? Médicos Sin Fronteras sí hay, pero ¿por qué contadores voluntarios no hay, no? Entonces uno diría, no, pues porque pues, eso no es importante. ¿Cómo que no es importante? Hay comunidades que están sufriendo mucho y Total. necesitan que nosotros vayamos allá y podamos, a través de nuestro conocimiento, no solamente contadores, sino ingenieros agroforestales, agrónomos, ingenieros ambientales, o bueno, de todas las carreras que existen, necesitan que nosotros estemos allá al menos ayudando. Este software es para eso, ¿no? Para, si podemos donar tiempo, lo hagamos, pero también si podemos trabajar y que nos paguen unos honorarios, también obviamente se va a poder hacer. Vale. Muchas gracias, Bueno, mi profe. bueno, muchas gracias a ustedes por la atención. Por favor, hagan la tarea, al menos el módulo 1, por favor, las personas que no, que tengan dudas y todo eso entre semana. Recuerden que pues mañana, domingo, pues yo descanso, ¿cierto? Pero pues sí, a partir del lunes yo estoy disponible, me dejan un mensajito en el WhatsApp. eh, Recuerden quitarle el temporizador de los mensajes para que no se borre y yo poder, con la menor brevedad posible, contestarles a cada uno. ¿Listo? Los diferentes requerimientos y dudas que tengan para que hagan esas actividades. Bueno, entonces dejemos hasta aquí. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Y nos estamos viendo, ojalá de aquí al otro sábado ya todos terminen su tarea. Recuerden que después de eso, o sea, más o menos en 15 días, estaré yo informándoles acerca del proceso de calificación y la certificación de las personas que han completado pues con todas las cosas. Bueno, un abrazo Muchas y gracias, que Profe, profe. tengan Feliz gracias. tarde a una Buena todos. feliz tarde. tarde. Bueno, que estén bien.